Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores, a la ANJUT y al Colegio de Abogados de La Plata por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con este tema de la reforma laboral que tuvo su primer intento a fines del año pasado y que ahora nuevamente se lanzan estos proyectos con presentaciones hechas en el Congreso y que le hemos puesto ahí un título que en el estilo de redacción no es correcto, pero tiene un doble sentido y queremos significar con esto que de alguna manera hay un retroceso bastante importante, diría, en este punto. Ya el solo hecho de hablar de reforma laboral en un contexto de crisis económica siempre supone restricciones del derecho del trabajo, por lo menos en el pensamiento imperante o en pensamiento imperante de los gobernantes. Y digo esto porque cada vez que se habla de reforma laboral no se habla en el sentido en que son diseñadas las normas de derecho social. Las normas de derechos sociales están pensadas en un sentido progresivo. Y esto lo reconocen los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados en el artículo 75, inciso 22, donde en su articulado aparece el principio de progresividad, donde marca el camino a seguir, es decir, desde los orígenes, si nos remontamos a nuestra Constitución, desde 1853, cuando el preámbulo dice promover el bienestar general, está reconociendo una desigualdad social. Y por lo tanto, el Estado, traducido en los tres poderes, cada uno en su función, tiene la misión de cumplir los objetivos del preámbulo, y esto es precisamente generar condiciones para ese objetivo último de lograr el bienestar general. Traducido luego esto a través de la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha arraigado en esta finalidad que tiene el preámbulo y por lo tanto todo su articulado va destinado a esa finalidad, ha entendido la Corte que el camino para lograr el bienestar general es la justicia social. Aún antes de la modificación del año 94, cuando en el 75, inciso 19, dice claramente desarrollo humano y económico con justicia social. El concepto justicia social es un concepto que fue arraigado en la humanidad después de haber pasado por injusticias. Si bien en cuanto a contenido de su denominación y en cuanto a lo que quiere significar la justicia social, para el pensamiento liberal la justicia social sería un tanto hasta tautológico dentro de una sociedad, porque toda sociedad se supone justa dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, sabemos muy bien que esto no es así, y a partir del reconocimiento de las desigualdades sociales es que el proyecto constitucional apunta a un proceso constante y permanente de igualación constantes de esas desigualdades. Y cuando digo esto me refiero a los tres poderes del Estado, cada uno en su función, por cierto. Y a partir de allí entender que la Constitución Nacional tiene un contenido que va hacia la progresividad de los derechos sociales. Los derechos y garantías que están en la primera parte de la Constitución van dirigidos directamente a los poderes constituidos. Esos poderes tienen una función, y es una función que le asigna la Constitución. Por eso, cuando algún gobierno afirma que hay que restringir derechos de estas características, esa propuesta es una propuesta contraria a la Constitución Nacional. Nosotros abordamos, por lo menos el año pasado, en este colegio, el tema de la reforma en el proyecto del año pasado. De ese proyecto han quedado pocas cosas, que ahora vamos a tratar de verlas,
si esto funciona. Ahí están. Bueno, concretamente aquí lo que se propone como proyecto, aparece primero el tema del trabajo no registrado, la modificación del artículo 12 en materia del principio de irrenunciabilidad, modificar los contenidos de cómo se calcula la indemnización por despido y la creación del fondo de cese laboral. A esto acompañan otros proyectos, unos que están vinculados con la igualdad de género, que tiene también varios problemas, pero que nos vamos a centrar en este. Principalmente el tema del trabajo no registrado. Primero porque el título que tiene este capítulo es la lucha contra el trabajo no registrado o la no registración. La lucha contra. Y en su contenido lo que hay es un perdón, lo cual es bastante raro porque es pensar la lucha contra el narcotráfico, entonces todos los narcotraficantes van a ser perdonados, porque a partir de la sanción de una ley que perdone a todos los narcotraficantes, estos van a dejar de traficar drogas. Ahí aparece precisamente uno de los principales problemas. Porque, ¿cuál es el ejemplo que les queda a toda la comunidad? ¿No cumplir las leyes porque saben que en algún momento los van a perdonar? No nos podemos olvidar que la ley 24.013 tenía este objetivo y perdonó a cantidades de personas que no ingresaban los aportes a la seguridad social, a la cual estaba colapsada por falta de recursos, a la cual después se justifica la modificación del sistema previsional. A esto, obviamente, ¿no?, se acompaña la rebaja de los aportes patronales, lo cual también redunda en el sistema. Ni hablar cuando empezamos a expulsar trabajadores del paraguas protector de la ley de contrato de trabajo, como hizo recientemente la Corte en el fallo Rica, poniendo a los profesionales médicos en la misma situación que estaban los trabajadores en el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Aparentemente, regularizar una situación, lo cual es cierto, reconoce el Estado que en este momento es aproximadamente un 33,7% de trabajo irregular, no registrado, de personas que no ingresan los aportes a la seguridad social, y entonces vamos a hacer una política activa respecto de esto. Y ahí ya tenemos un problema porque dentro de este objetivo aparece un perdón y un caso que transitó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Real se llama. Es un caso real, pero además el apellido se llama Real. En ese caso, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reconoció 20 años de antigüedad. Condena no solamente a el reconocimiento de la relación laboral y por ende las consecuencias que de esto se derivan, sino también a la entrega del certificado del artículo 80 y además condenado a ingresar los aportes a la seguridad social. Con la sentencia concurre el trabajador al ANSES y el ANSES le responde: muy bien, tiene reconocida la antigüedad, pero hasta que los 20 años de aporte no ingresen, más allá de lo que prescribe y lo que pudiera, pero no tiene ese empleador no cumplió la orden judicial de ingresar los aportes. Y entonces el ANSES le rechaza el pedido de la jubilación. Va a la Cámara de la Seguridad Social y la Cámara de la Seguridad Social le repite exactamente lo mismo que ya le había dicho el ANSES.
Claro, cuando va a la Corte lo que advierte es, no se puede ignorar que hay una sentencia judicial que está reconociendo un derecho. Pero además, en un contexto donde tenemos normas como la Ley de Empleo 24013, que tiene toda una política destinada a la regularidad, la 25.323, otra norma que está destinada a la regularidad, la Ley Antievasión, que modificó el artículo 80 y el 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, todas normas tendientes a regularizar y precisamente incorporar al sistema, ¿para qué? Para que no se vacíe de aportes el sistema, para tener recursos, para dar respuesta a las necesidades que surgen de la seguridad social. Y es condenado, obviamente, allí a otorgarle la jubilación a esta persona. Pero hay un caso, repitiendo esto, es decir, norma que reguló sobre el perdón, 24013. Pero tenemos otra, que es la 26.476, donde esta norma es del 24 de diciembre del 2008. Vino con el pan dulce. Donde dice exactamente lo mismo que el proyecto este. Es decir, que una empresa puede, en caso de tener trabajadores irregulares, no importa la cantidad de años que haya estado, vamos a suponer que haya otro señor real, 20 años, bueno, se le va a reconocer solamente 5 años de aporte. Ustedes saben que para jubilarse uno necesita 10 años de aporte. Solamente se le reconoce 5. Lo que dice este proyecto de ley era lo mismo que decía el proyecto de ley, la ley 26.476 del año 2008, donde también se perdonó a los empleadores incumplidores. Lo más triste de esto, yo no sé si triste o lamentable, que con voto de Arias Giver, la Sala Quinta, en el caso Cirilo Antonio contra Coacin Comunicaciones, dice algo realmente increíble, ¿no? Dice que la norma no resulta inconstitucional porque lo que se crea es un eximente por cumplimiento en un plazo determinado. Es el incumplimiento de una obligación de fuente legal o contractual, que la ley determina como presupuesto para la aplicación de la multa. Lo sancionado es una conducta omisiva posterior, una renuncia contumaz al cumplimiento de la obligación. Y después, bueno, con eso deja firme esta norma que perdona todo ese tiempo, pero que perjudica directamente a la persona que quiere jubilarse, porque no tiene la cantidad de años de aporte, aun cuando estuviese reconocido que efectivamente esa persona tenía esa antigüedad. O sea que aquí ya tenemos un problema serio, gravísimo, directamente dirigido a la persona que tiene que tener la máxima tutela. Pero esto se agrava aún más, porque el proyecto tiene previsto derogar todas las llamadas multas, que en realidad entiendo yo que son indemnizaciones, porque no van dirigidas al Estado, sino al trabajador, las convierte ahora sí en multas, porque ahora ya no va más al trabajador, sino que va a ir directamente al Estado, pero a su vez reduce el contenido económico de la sanción por incumplimiento y lo reduce a el valor del salario mínimo vital y móvil. Es decir, el aspecto disuasivo de esto queda mermado y a su vez se deroga la indemnización por el despido represalia, es decir, aquel despido en el cual se genera porque el trabajador ejerce un derecho de denunciar el incumplimiento y que esto obviamente va a repercutir también en la conducta, es decir, ya
se morigera la conducta disuasiva a partir de la aplicación de una multa, al hacer una multa menor, obviamente si uno hace una evaluación de costo y resultado, va a ser conveniente incumplir porque ya las sanciones son menores. Si lo detectan, porque hasta ahora tenemos 35,7% de personas que no están detectadas. Y esto que uno lo ve habitualmente en los expedientes, ¿no? Cuando el presidente de la Nación dice la industria del juicio, la industria de incumplimiento, diría yo, porque el problema es que cuando se detecta, y frecuentemente pasa cuando el trabajador se queda sin empleo, va a consultar a un abogado y le pregunta, doctor, ¿tengo derechos? Sí, a ver, ¿de qué trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Qué te pagaba? Mostrame el recibo. No, no tengo, no me daban recibo. ¿Y qué decía el contenido del recibo? ¿O qué? Y yo estaba en tal categoría, pero ¿vos qué hacías? No, te corresponde tal categoría. Acá hay una diferencia salarial, hagamos el reclamo. Claro, cuando entro a sumar las multas, las indemnizaciones, me da una cifra altísima. Frecuentemente esos incumplimientos se dan precisamente en las pobres pymes, pero hacen competencia desleal cuando no se cumple con la norma y compiten en el mercado de manera desleal cuando no tienen personal registrado. Pero lo cierto es que eso termina en una condena millonaria. ¿Quién es el que provoca la industria del juicio? Es decir, cuando hablamos de esto tenemos que ser bastante claros. ¿De dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? Ahora, porque hay incumplidores, entonces tenemos que remover esos obstáculos que impiden el normal desarrollo de la economía. Pensemos entonces en morigerar también el semáforo rojo, porque casi todos los colectiveros lo pasan. Es decir, ¿hasta dónde es la flexibilidad o la desregulación o la reregulación como se pretende, sin pensar en las consecuencias, o sí pensando que las consecuencias las que nos hacen creer que son, cuando en realidad tienen otros objetivos, que es abaratar los costos del capital, y que en esto obviamente hay un paradigma diferente, y ese paradigma diferente, entonces discutamos el paradigma. O estamos en un paradigma de la justicia social, o estamos en un paradigma del liberalismo. Discutamos eso, pero eso hay que discutirlo a nivel constituyente, no lo podemos discutir a nivel de Congreso de la Nación. Este es el primer punto, creo yo, que tendremos que hacer un debate nacional, en todo caso, si es posible. Pero me parece que ahí ya tenemos un problema serio. Si ponemos primero como objetivo el desarrollo económico y dejamos para después, porque por la teoría del derrame en algún momento va a caer algún billete y después abajo se repartirán las partes de ese billete. Si esperamos esto, ¿cuánto tiempo puede llevar? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es lo que se pretende? La experiencia, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, es que este tipo de reformas jamás han generado empleo. Al contrario, lo que ha generado es desocupación. Y la experiencia la tuvimos después de la sanción de la 24.013. Los problemas son macroeconómicos, no son problemas del derecho del trabajo. Y aquí, bueno, obviamente, este tema de la economía y el derecho del trabajo como un derecho de la distribución. Es decir, entender el derecho colectivo donde realmente se da la distribución del ingreso en la puja distributiva de mejoramiento de las condiciones de trabajo y en el mejoramiento del salario es donde está la puja distributiva, no está en las cosas macroeconómicas. En las cuestiones macroeconómicas hay otros temas. Y el tema, esta interferencia constante y permanente, Singheimer ya en 1922, luego en 1932 escribe otra obra sobre el tema de la crisis del derecho del trabajo y la crisis económica. Y esto no es nuevo, es algo que ha acompañado al sistema capitalista.
Pero entonces revisemos un poco la historia. No podemos ser tan desambosados y decir, sí, acá podemos hacer tal cosa, esto es maravilloso. Y nos retroalimentamos sin recorrer la historia reciente, porque estoy hablando de una ley sancionada en el año 2008 y la anterior en el año 91. Esta es la historia reciente, es de ahora. Y la experiencia fue que no generó más empleo. Ni el abaratamiento de los costos genera empleo. Ningún empleador va a contratar trabajadores si no vende. Contrata trabajadores cuando tiene que producir y necesita mano de obra. Si no, ¿para qué va a tener trabajadores baratos? ¿Para qué los quiere? ¿Para ponerlo de adorno en la mesita de luz? ¿Qué va a hacer con trabajadores abaratados? No pasa por una cuestión de costo laboral, pasa por otros costos. Costos como los servicios, costos como los impuestos, costos como el valor del inmueble, costos como la tasa de interés bancaria. Esos son los reales costos que obviamente están casi rígidos y donde no hay flexibilidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué hay flexibilidad solamente en el derecho del trabajo? Nosotros tenemos un contexto jurídico del cual no podemos prescindir. Por lo menos como operadores jurídicos tenemos que tener en cuenta que existe una Constitución, que esta Constitución tiene contenido valorativo. Este contenido valorativo es de Estado Social de Derecho y este Estado Social de Derecho tiene esta particularidad de obligatoriedad y control constitucional de los jueces en cada caso concreto. La operatividad de las normas constitucionales es una herramienta jurídica la cual se ha enriquecido con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y si hay un cambio, obviamente, en la interpretación constitucional, no es solamente con la reforma del año 94. La Corte ya lo había adelantado mucho tiempo antes que la reforma del año 94 y se da con la ratificación de la Convención de Viena sobre Tratados, donde es aplicado y claramente explica la Corte en el fallo de Mejián contra Sofovich que no se puede esgrimir derecho interno frente a una norma internacional. Esto después, obviamente, se plasma ahí en la Constitución modificada del año 94 y se torna operativo y real a los ciudadanos a partir del año 2004. En tres precedentes de mucha trascendencia: Bisotti, Aquino y Milone. Ellos son los que de alguna manera le dan el sentido que ya tenía la Constitución, pero que es aplicable para la solución del caso concreto. Y en esta operatividad se recuerda algo que ya existía desde antes, pero que en el caso concreto y en el derecho del trabajo aparece claramente, que es, primero y principal, que el contenido de los derechos lo da la Constitución y no lo da ni el legislador ni las partes. Concretamente es la interpretación del artículo 28 de la Constitución Nacional. Pero hace otra frase que todos la conocemos, todos los laboralistas estamos acostumbrados a oírla y la repetimos, que es el que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, de preferente tutela constitucional. Esta preferencia es una interpretación concreta del 14 bis, interpretación que debemos tener en cuenta porque recuerden el artículo 14 que dice: el contenido aquí enunciado, el contenido de los derechos aquí enunciados son conforme las normas que reglamentan su ejercicio. Es decir, el legislador tiene un margen de acción, pero el 28 de la Constitución Nacional le dice: señor, respete el contenido. Pero el 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará, utiliza un imperativo, gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador
condiciones dignas y equitativas de labor y toda la enumeración que está, ya la conocemos. Pero garantizándole al trabajador, no dice al trabajador y al empleador, al trabajador. Esto, obviamente, lo que nos remite es al pensamiento o a la idea de que la expresión sujeto de preferente tutela constitucional, la Constitución ha elegido a un sujeto preferente y la pregunta es, ¿preferente respecto de quién? Del empleador. En la discusión que siempre aparece como supuestos derechos colisionados, constitucionales por cierto, y que nos dicen, no, pero esto puede colisionar con el derecho de libertad, de contratar, de ejercer toda industria lícita, de propiedad. Esto es una vieja discusión de la Constitución. Aún antes de la existencia del 14 bis y aún antes de la existencia de la Constitución del 49. Yo siempre comento el caso de una cutiembre que contaminaba y que obviamente se le aplica una sanción, una norma municipal, se la sanciona, como vuelve a contaminar, le clausuran el negocio y ahí plantea la inconstitucionalidad de la norma y llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice respecto de los derechos económicos de la empresa, libertad de contratar, ejercer toda industria lícita y derecho de propiedad. Y la Corte le dice, mire, principalmente el ejercer toda industria lícita, la licitud, no es conforme lo que se le ocurre al empresario, es conforme el ordenamiento jurídico. Y la libertad de contratar está en el artículo 19 de la Constitución, ya no en el 14, sino en el 19, que me dice que las acciones privadas de los hombres tienen que estar sometidas al orden público. Ahí está involucrado el interés general y además nos deben perjudicar a un tercero. Fíjense que la bisagra donde declara la inconstitucionalidad del fallo Aquino está dado precisamente en esa norma, en el artículo 19, el principio de no dañar a otro. Esta articulación de interpretación constitucional no es un problema de colisión de derechos constitucionales, no, esto viene después. Primero, en el ejercicio de estas libertades o derechos económicos de la empresa, como dice Rodríguez Mancini en su libro Derechos Fundamentales, él habla de modulación de derechos. En realidad está copiando lo que dicen los profesores de Derecho Constitucional de España, que tienen dos rangos, es decir, está por un lado los derechos fundamentales y por otro lado los derechos constitucionales, y obviamente que dentro de la interpretación constitucional española tiene una significación particular, pero en el derecho argentino lo primero que tenemos que hacer es una interpretación de la propia Constitución, partiendo de la base que los derechos no deben ser interpretados de tal manera que unos excluyan a los otros, hay que interpretarlos en armonía. Pero no nos podemos apartar del contenido del texto constitucional. Acá no hay una colisión entre el 14 bis y el 14 o el 19. Acá directamente esos derechos económicos de la empresa deben ser interpretados en ese sentido, que está dentro del orden público y no pueden perjudicar a un tercero. Y si el ordenamiento jurídico me pone determinadas condiciones, deben respetarse. Y aquí me parece que es uno de los problemas que se han suscitado, y fíjense que en el caso trascendente de Álvarez con Cencosud, aparece ese debate, esa discusión en la audiencia pública. Quien defendía los intereses de los empresarios, Funes de Rioja, decía eso, ¿no? Es decir, acá se ha violado. La reinstalación implica una violación de los derechos económicos de la empresa. Y esto realmente es grave, porque estábamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental de la libertad sindical, que es el poder formar un sindicato dentro del establecimiento, dentro de la empresa. Y esto es un derecho constitucional, no solamente reconocido en el 14 bis a los trabajadores,
organización sindical libre y democrática, sino que también aparece en el convenio 87 del OIT, que es norma que está incorporada en el artículo 8 del PIDEX y también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de rango constitucional. Esos trabajadores no estaban haciendo un ejercicio abusivo o estaban cometiendo algún ilícito, no, estaban ejerciendo un derecho fundamental. Pero escuchamos del voto de Lorenzetti, Hayton y Argibay, diciendo, no, pero no podemos mantener en la relación laboral a quien se le ha perdido la confianza. Y entonces aplica, por analogía, una norma que establece una indemnización en la ley de contrato de trabajo por despido discriminatorio en razón de embarazo. Y esto es un problema serio. ¿Cómo que se le ha perdido la confianza? ¿A una persona que ejerce un derecho se le pierde confianza? ¿Que hay una complicidad mafiosa en contra de las personas que ejercen derecho? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa pérdida de confianza? Se ha utilizado desde siempre cuando hay algún delito o una sospecha de delito y para no hacer una falsa denuncia penal dice, bueno, pérdida de confianza, estos fueron los hechos, califíquelo usted, juez, ¿qué es esto? Pero yo pierdo la confianza. Ahora, que un juez avale que formar un sindicato significa perder confianza, que tiene que ver con la buena fe. ¿Qué es lo que estamos tolerando como sociedad? ¿Cómo hacemos cumplir el derecho? ¿Cómo hacemos cumplir la finalidad del derecho que ahora dice el Código Civil Unificado para interpretar las normas? ¿Cuál es la finalidad? Y lo otro, que ya es una cuestión técnica y jurídica, yo estoy poniendo en rango constitucional la pérdida de confianza. ¿Qué rango constitucional tiene la pérdida de confianza? ¿En qué norma de la Constitución me habla de pérdida de confianza? ¿Qué es la pérdida de confianza? Es una sensación netamente subjetiva. Y eso tiene un rango constitucional para pensar que puede estar colisionado el derecho al trabajo o el derecho a formar un sindicato con la pérdida de confianza, como si fueran dos normas constitucionales en colisión, y entonces vamos a tratar de armonizarlas. ¿Se entiende la barbaridad jurídica que significa esto? Y sin embargo, se sigue alegremente porque lo sigue repitiendo este hombre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es lo que mencioné al principio, es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Hay un proyecto constitucional? Esta es la advertencia. Nosotros como operadores jurídicos tenemos que tener la Constitución como algo sagrado y exigir a los gobernantes, a quienes nos representa la democracia representativa, que cumplan la Constitución. Es nuestra herramienta de trabajo. Independientemente de los derechos individuales de cada uno, tiene que ver con la construcción de la República, tiene que ver con la construcción de la democracia y con la historia. Tema de renuncia de derechos. Ahí se introduce una modificación en el artículo 12 donde se suprime la parte de que son irrenunciables los derechos provenientes. ¿Se acuerdan? Artículo 12 de esta ley, de los estatutos especiales, convenios colectivos de trabajo y contrato individual se había incorporado. Ahora se pretende eliminar esto, dejando la posibilidad de una negociación ante el Ministerio de Trabajo. Esto forma parte de una tesis doctoral de Miguel Ángel Maza, no sé si lo ubican. Es juez en la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y su tesis doctoral es este tema. La modificación de este artículo precisamente se daba porque este artículo es una herramienta
de flexibilidad que tenía el empresario en situaciones de crisis económica. Se ha utilizado desde siempre. Y el principio de irrenunciabilidad, que forma parte del contenido de los derechos, ahí aparece obviamente con bastante claridad un debate, una discusión que se dio en los 80 y parte de los 90, precisamente en épocas de crisis económica, donde hay una rebaja de condiciones o de contenido, que es una rebaja que no perfora el piso mínimo del orden público laboral reconocido en la ley o el convenio colectivo de trabajo. Es decir, un salario pactado por encima del convenio colectivo de trabajo, por encima del salario mínimo y además por encima del convenio colectivo de trabajo, eso que está de más, un 30% más, supongamos, en momentos de crisis le proponen al trabajador, bueno, reducimos eso y lo bajamos a el mínimo del convenio colectivo. Obviamente que el trabajador guarda silencio frente a esto y como dijimos en el otro ejemplo, cuando lo despiden, el trabajador, ¿qué hace? Va a ver un abogado, le pregunta, mire, me pasó esto, bueno, principio de irrenunciabilidad. Y la discusión ahí era, bueno, pero no, acá hay una novación del contrato, acá se pactó hacia el futuro. Está prohibido la renuncia de los derechos que tenía, pero hacia futuro, bueno, y ahí empezó toda una discusión. Fernández de Madrid diciendo, bueno, mientras haya una compensación adecuada, todo puede ser. Ahora, si no hay compensación adecuada, entonces se violenta el principio de renunciabilidad. Después Eduardo Álvarez que decía el tema del silencio, ¿no? Y la renuncia. ¿Se puede renunciar derechos a cambio de nada? Y otros decían, ¿cómo a cambio de nada? No, si tiene la posibilidad de seguir en el contrato. Ah, ¿pero qué está negociando? Está negociando que no lo despidan, pero si el contrato ya lo tiene, no está negociando. No puede negociar algo que no tiene. Es decir, a ver, ¿qué está negociando? ¿Qué hay a cambio? Y creo que el que hace una reflexión bastante acertada es De la Fuente. Él dice, a ver, los derechos provenientes de esta ley. En esta ley, o sea, la ley de contrato de trabajo, las fuentes de regulación del contrato de trabajo están en el artículo 1, la voluntad de las partes. Pero a su vez, hay un artículo que es el 65, que habla del poder de dirección, que debe ejercerse con carácter funcional, pero al final del artículo, después de haber reconocido el carácter funcional, le advierte al empleador, guarda, siempre debe procurar la preservación, principio de progresividad, de no regresividad, la preservación y la mejora, principio de progresividad, que está en el artículo 65, que no lo dice así, tampoco lo decía De la Fuente. Pero está claro ahí que hay un objetivo de no regresividad de los derechos que surgen del contrato. Artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en el año 1974, y pasó todas las penurias, como el golpe de Estado del 76, con la 21.297, que modificó más de 60 artículos, pasó las penurias de toda la reforma de la flexibilidad laboral de los 90 y las que ahora están en ciernes. Pero fíjense que este artículo, obviamente que está indicando que no se puede volver hacia atrás. Y este no volver hacia atrás, que obviamente Ackerman no está de acuerdo, lo dice en su tratado, tomo 1, no, el principio de progresividad, eso es algo antiguo, de otra época, había algunos autores que hablaban de este principio. Claro, en momentos de crisis económica, de negociación a la baja, de utilizar el procedimiento preventivo de crisis, parece medio absurdo, ¿no? Pero, a ver, una de las manifestaciones del principio protectorio precisamente es el mantener las condiciones más favorables. Pero hay algo más, y que esto me parece interesante, por lo menos señalarlo. Hay 3 fallos de la Corte, Iribarne, Pérez Ortega
y Ambrogio, que rescatan el principio de irrenunciabilidad, eso lo califico yo porque la Corte no lo dice así, de la propia Constitución. Es decir, no se puede pensar que se pueden renunciar a los derechos reconocidos constitucionalmente. Es decir, si uno tiene la expectativa de los derechos que me reconoce la Constitución y supone que en una relación laboral esos derechos van a ser respetados, cuando son violados, obviamente que ahí, por más silencio que haya por parte del trabajador, que debe ser entendido de la manera y en el sentido que la propia ley de contrato de trabajo reconoce, es que no es posible esa retrogradación o renuncia de derechos, y menos aquellos que tienen reconocimiento constitucional. El tema que sigue es el tema de la indemnización por despido, que obviamente el texto constitucional habla de protección contra el despido arbitrario. Y esta idea de protección contra el despido arbitrario viene seguido de estabilidad del empleado público. Y dentro de la lógica constitucional, que significa protección contra el despido arbitrario, tiene una connotación bastante importante, porque ¿qué significa arbitrario? Y en esta lógica, obviamente, ahí tenemos que tener en cuenta que es un ilícito contractual. Es un contrato que nace bilateral y no puede romperse unilateralmente sin causa, sin motivación, sin razón. Y obviamente esto tiene su consecuencia jurídica. El hecho de que tengamos el 245 como una respuesta posible dentro del ordenamiento jurídico no quiere decir que sea la única. De hecho, y de ahí se deriva el contenido del derecho al trabajo, que aparece reconocido en los textos de las normas internacionales de derechos humanos, debe ser interpretado en un sentido por el cual no solamente es el de generar políticas públicas para la creación de empleo, sino también de que quienes los tengan no se vean privados injustamente de ese empleo. Y en caso de suceder esto, debe buscarse una forma de reparación in natura, es decir, la reinstalación o el pago de daños y perjuicios. Si ustedes observan Álvarez con Cencosud en la interpretación frente a el planteo de que era una imposición de contrato, cuando le dice, no, mire, no es una imposición de contrato, este acto discriminatorio significó un acto ilícito, por lo tanto nulo, y si es nulo, entonces vuelve todo a su estado anterior y lo que hay es la vigencia del contrato. Siendo la vigencia del contrato, ahí no estamos hablando de que hay una imposición del contrato. Y ahí aparecieron algunos, con algunas tesis o teorías como Guibur o Rodríguez Mancini, ¿no? Donde decía, bueno, pero no tenemos una norma que lo diga. ¿Cómo que no? Hay normas que lo dicen. Pero básicamente sostenía que era aplicable el 1083 del Código Civil de Vélez en cuanto que era una obligación de cumplimiento imposible. ¿Cómo cumplimiento imposible? A ver, y que además la ley 23.592 era una norma extrasistémica y que por lo tanto, al ser norma general extrasistémica, debe aplicarse la norma especial. ¿Cuál es la norma especial? El 245. ¿Hay un incumplimiento grave que no consiente la persecución del vínculo? Sí. El artículo 17 habla de no discriminación, por lo tanto la respuesta normativa es el 245. Punto. Se acabó la discusión. Sí, pero mire que la 25013, sí, pero fue derogada cuando se sancionó la 25877. Esa sí establecía una sanción del 30%. ¿Por qué 30%? No se sabe, pero aplicaba un 30%. Pero se derogó. Con lo cual, ¿qué norma o qué respuesta tenemos? 23.592 se aplica, cesar el acto, el efecto jurídico que esto significa. Y él decía, no, pero esta obligación es de cumplimiento imposible. 1083. Ahora, fíjense, él habla de norma extrasistémica. ¿Y qué es el 1083?
Lo primero que tenemos que ver es si dentro del ordenamiento jurídico laboral, como norma especial, tenemos una norma que regula el tema. Y sí que tenemos, porque frente a la vigencia del contrato hay una norma específica que es dar ocupación efectiva, y esto está regulado expresamente en la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que si se restablece el contrato, lo primero que tiene que hacer el empleador es dar ocupación efectiva, porque esa es su obligación. Y busca una obligación extrasistémica. Fíjense la contradicción del razonamiento. 5 minutos. 5 más. Yo pensé que me estaba hablando del artículo 5. No, el artículo del deber de otro. No, porque la 25013 lo regulaba en el artículo 5. 5 minutos lo mío. Por Saizo. Salud. Salud. Y frente a esto, que obviamente, ¿no? Si todo este juego de palabras y de discurso y qué sé yo, obviamente se olvidaba que el 1083, frente a la obligación de cumplimiento imposible, que obviamente no es este caso, ¿no? O sea, es para, si yo tengo un cuadro de Picasso, se arruina, viene alguien, me lo rompe, el juez condena y tengo que optar por una reparación, porque esa persona, el cuadro de Picasso, si fuera el de Miró, yo siempre hago el mismo chiste, veo que de una línea así negra y un punto rojo, eso puede ser que lo haga, pero el de... Entonces ahí aparece un tema, que la lectura del 1083 continúa diciendo que esa opción del acreedor elegir por daños y perjuicios, a opción del acreedor, no del deudor, en este caso el empleador es el deudor. ¿Cómo que le da la opción al empleador? Y sí, mágicamente la Sala Segunda, Pirolo, Massa, dicen, no, bueno, frente a esto vamos a hacer lo siguiente, lo intimamos a reinstalar, pero si no lo reinstala, le damos la opción. ¿Cómo le damos la opción? ¿Qué es eso? Y en Álvarez con Cencosud dice, a ver, el derecho al trabajo, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe ser analizado conforme la Observación General 18, que en su contenido debe entenderse conforme el convenio 158 de la OIT, que si bien no está ratificado, lo dice claramente, si bien no está ratificado, la Observación General 18, cuando interpreta el derecho al trabajo, lo hace con un sentido bastante claro y agrega el protocolo adicional de San Salvador, artículo 7, inciso D, que si bien deja librado a que la legislación de cada país así lo regule, que proteja a la persona que se ha se vea privada del empleo injustamente, el reconocimiento de la opción a la reinstalación o la reparación de daños y perjuicios. Frente a esto, obviamente, cuando encontramos que dentro de la modificación del contenido de la indemnización, esta podrá ser mediante un ahorro o aporte previo, un fondo de cese laboral, donde no es igual que el fondo de desempleo de la construcción, porque solamente está previsto para el despido sin justa causa. Las otras formas de extinción no corresponde la aplicación de este fondo, del fondo de cese laboral. Pero ahí genera un problema, porque la respuesta indemnizatoria tiene un carácter disuasivo, apunta a sancionar esa conducta, ese ilícito contractual, y este fondo hace borrar eso que allá en la Constitución me está diciendo que es arbitrario. ¿Y cuál es la respuesta frente a esa arbitrariedad? Porque el daño sigue subsistente, sigue sin reparar. Y ahí volvemos nuevamente a la conceptualización del concepto de daño que tiene el artículo 19, que hace el fallo Aquino, citando el precedente Gunter, y que luego la Corte repite en Rodríguez Pereira.
la interpretación y contenido del artículo 19, el deber de no dañar, y que en la medida que ese daño subsista porque no es reparado adecuadamente, la idea de daño continúa y subsiste, y hasta que no es reparado adecuadamente, ese daño se transforma en un daño injusto y por lo tanto queda subsistente la posibilidad de reclamar daños. Con lo cual abriría acá las puertas para pensar en una acción de daños y perjuicios. Lo mismo podríamos pensar frente a la eliminación de las llamadas multas, pero que son indemnizaciones, que referimos en la primera parte, la cual también deja abierta la posibilidad de daño. El caso real que cité deja al pobre señor tener que transitar por tribunales y hacer un gasto de tiempo porque todo el sistema no le está dando respuesta a pesar de que tiene derechos. Y esto obviamente, habilita la posibilidad de pensar la acción autónoma de daño que le genera estas conductas que obviamente son de retrogradación o de retroceso en el avance de los derechos sociales. Tenía más cosas para decir, pero me he dispersado un poquito, así que muchas gracias por la atención.